Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy con nosotros, porque vamos a desentrañar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y que tiene a muchos de nuestros seguidores con la intriga a flor de piel. Si eres fanático de las telenovelas turcas, de las historias que nos roban el aliento y de los dramas detrás de cámaras que a veces eclipsan la propia ficción, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a hablar sobre el controvertido escándalo que involucra a Kerem Bürsin, la reconocida actriz Hande Erçel, y una demanda bastante inesperada por parte de la expareja de ella. Prepárense porque esto se pone interesante y vamos a profundizar en todos los detalles, analizando cada ángulo y especulación. Como les decía, el título lo dice todo: escándalo Kerem Bürsin, demanda de ex de Hande Erçel. ¿Qué pasó? Parece sacado de una de esas series turcas que tanto amamos, ¿verdad? La noticia ha saltado a las portadas de las revistas y a las redes sociales, generando un sinfín de especulaciones y debates. Por un lado, tenemos a Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más queridos y con una base de fans internacionalmente consolidada, conocido por su carisma, su talento y su habilidad para cautivar en pantalla. Por otro lado está Hande Erçel, una actriz bellísima y extremadamente popular, cuyo nombre siempre está asociado a éxitos televisivos, a una belleza que deslumbra y a una vida personal que despierta una curiosidad insaciable en sus seguidores. Y ahora aparece en escena una demanda que vincula a ambos de una manera inesperada y, para muchos, sorprendente. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿cuál es la conexión? ¿Qué ha llevado a esta situación? ¿Hay algo más allá de lo que se ha hecho público, alguna trama oculta que alimente aún más el misterio? Vamos a empezar por el principio, desgranando los hechos conocidos y las teorías que circulan. Hande Erçel, como saben muchos de ustedes, tuvo una relación sentimental con el productor y director Murat Akdoğan. Esta relación, aunque no siempre estuvo en el foco mediático de manera constante, sí tuvo su relevancia y fue cubierta por la prensa del corazón en su momento. Ahora bien, la información que ha salido a la luz y que ha desatado este escándalo apunta directamente a una acción legal iniciada por Murat Akdoğan en contra de Kerem Bürsin. La pregunta del millón es: ¿por qué? ¿Qué motivo tendría el ex de Hande para demandar a Kerem Bürsin? Las razones exactas aún no son completamente claras, y es ahí donde reside gran parte del misterio y la especulación que rodea este caso, alimentando un debate apasionado entre los fans. Los rumores y las filtraciones iniciales, como suele ocurrir en estos casos de alta exposición mediática, sugerían que la demanda podría estar relacionada con cuestiones económicas o quizás con algo más personal y delicado. Sin embargo, hasta donde sabemos públicamente, la trama se ha ido complicando, los detalles son escasos, y esta opacidad, lejos de apagar el interés, lo aviva aún más. Se habla de que la demanda podría tener que ver con un desacuerdo contractual, quizás relacionado con algún proyecto laboral en el que ambos actores hayan estado involucrados o que haya afectado a sus carreras de manera colateral. Otras teorías, más escabrosas y que han generado un torbellino en las redes sociales, sugieren que la demanda podría ser una forma de intentar perjudicar la relación o la imagen pública de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hay que recordar que ellos también tuvieron una relación amorosa que mantuvo a los fans emocionados y expectantes durante un buen tiempo, y cualquier movimiento que afecte esa conexión pasada o presente genera un gran revuelo. Es importante destacar, y esto es crucial, que en estas situaciones, la información que llega al público a menudo es fragmentada, incompleta y sujeta a múltiples interpretaciones. Lo que sí está claro y se ha confirmado de manera indirecta es que Murat Akdoğan ha decidido emprender acciones legales, y que Kerem Bürsin es el demandado. Esto significa que hay un proceso judicial en marcha, un procedimiento legal que, por naturaleza, suele mantener sus detalles bajo un velo de confidencialidad hasta que se resuelve. La prensa turca, como siempre, ha estado ávida por obtener la primicia, por desvelar el misterio, y han surgido múltiples titulares y especulaciones, cada uno más audaz que el anterior. Sin embargo, hasta el momento, no hay una confirmación oficial y detallada de los motivos exactos de la demanda, lo que deja la puerta abierta a todo tipo de conjeturas. ¿Podría ser una cuestión de celos profesionales? Quizás Murat Akdoğan sienta que la carrera de Kerem Bürsin ha eclipsado la suya o la de Hande, o que algún proyecto en el que él estuvo involucrado se vio perjudicado por las decisiones o la popularidad de Bürsin. Tal vez un antiguo negocio que salió mal, un acuerdo financiero que no se cumplió. Estas son posibilidades que muchos consideran plausibles. O quizás, y esta es una teoría que muchos de ustedes han planteado de forma recurrente en los comentarios de vídeos anteriores,
podría ser una estrategia para causar problemas en la vida sentimental de Andercel, intentando afectar su relación actual o pasada con Kerem? La verdad es que sin información oficial, todo son conjeturas, hipótesis que los seguidores tejen a partir de las escasas pistas disponibles. Lo que sí es innegable es el impacto que esto está teniendo en la imagen pública de los involucrados y en la insaciable curiosidad de los fans, que siguen cada movimiento, cada declaración o ausencia de declaración, analizando cada detalle. Hemos visto cómo en el pasado, las vidas personales de los actores turcos han sido objeto de intensos escrutinios mediáticos. Las relaciones que nacen en rodajes, las rupturas que conmocionan a los seguidores, los nuevos romances que generan titulares, todo es analizado al detalle, diseccionado y comentado en foros y redes sociales. Y en este caso con dos figuras tan prominentes y queridas como Kerem Bürsin y Hande Erçel, sumado a la intervención de un ex de Hande, el cóctel es, sin duda, explosivo y ha capturado la atención de millones. Ahora pensemos en las posibles implicaciones de esta demanda. Si la demanda tiene que ver con asuntos económicos, podría tratarse de acuerdos de trabajo pasados o presentes, inversiones conjuntas que no prosperaron, o incluso deudas pendientes que Murat Akdoğan reclama. Si es algo más personal, las aguas se ponen aún más turbias y las especulaciones sobre posibles desavenencias, rencores o conflictos del pasado se multiplican. Lo cierto es que para Kerem Bürsin, esto podría significar un revés legal y mediático que no esperaba, una situación incómoda y potencialmente perjudicial. Y para Hande Erçel, aunque no sea la demandada directamente, la situación la involucra de forma indirecta, la salpica, y seguramente le genera incomodidad, preocupación y la obliga a mantenerse al margen de las polémicas. La falta de transparencia en estos casos es común, especialmente cuando se trata de procesos legales. Las partes involucradas o sus equipos legales suelen ser reacios a compartir detalles públicamente hasta que no haya una resolución o un fallo judicial. Sin embargo, en la era de las redes sociales, la información, por fragmentada y sesgada que sea, tiende a filtrarse, a ser compartida y comentada, generando un torbellino de comentarios, opiniones y, a menudo, desinformación. Hemos visto cómo los fans de Kerem y Hande se han dividido ante la noticia, algunos defendiendo a sus ídolos con fervor, otros especulando sin cesar sobre las causas y consecuencias, y otros tantos preocupados por el bienestar emocional y profesional de los actores. Es importante en este punto de nuestro análisis, recordar la diferencia fundamental entre los hechos confirmados y las suposiciones. Hasta que no haya declaraciones oficiales por parte de los implicados, de sus representantes legales, o hasta que no haya resoluciones judiciales públicas, todo lo que escuchamos, leemos o especulamos son rumores, teorías y conjeturas. Sin embargo, el hecho de que exista una demanda formal interpuesta es una realidad innegable. Y eso por sí solo, ya es noticia, un acontecimiento que merece ser analizado y discutido. ¿Qué sigue para Kerem Bürsin y Hande Erçel? Pues probablemente un periodo de incertidumbre, de expectación y quizás de tensión, mientras este proceso legal se desarrolla y avanza en los tribunales. Lo que esperamos como seguidores incondicionales y como amantes del buen entretenimiento que nos brindan en pantalla, es que esta situación se resuelva de la mejor manera posible, de forma justa y rápida, y que sobre todo, no afecte de manera significativa la carrera profesional ni el bienestar personal de estos talentosos artistas. Siempre es lamentable ver cómo las vidas privadas de las figuras públicas pueden verse envueltas en este tipo de conflictos, que generan un desgaste emocional y mediático considerable. En resumen, el escándalo que rodea a Kerem Bürsin y la demanda iniciada por el ex de Hande Erçel, Murat Akdoğan, es un tema complejo, polémico y aún con muchas incógnitas por desvelar. Lo que sabemos con certeza es que hay una acción legal en curso, pero los motivos exactos que la impulsan no han sido revelados públicamente. Las especulaciones son amplias y variadas, abarcando desde asuntos económicos y desacuerdos contractuales hasta conflictos personales o estratégicos. El impacto mediático ha sido considerable, generando un intenso debate en redes sociales y en los medios de comunicación, y manteniendo a los fans en vilo. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Esperamos sinceramente que esta información les haya parecido interesante, les haya ayudado a entender un poco mejor la situación que se ha generado y les haya ofrecido una perspectiva más completa sobre este intrigante caso. Por supuesto, como siempre, seguiremos muy atentos a cualquier novedad que surja sobre este tema y, en cuanto tengamos información fiable y contrastada, se las haremos saber de inmediato en futuros vídeos. Nos encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué creen ustedes que haya motivado esta demanda?
¿Les parece una estrategia o un conflicto genuino? ¿Creen que esto afectará la carrera de Kerem Bürsin o Ander Zel, o es algo que podrán superar sin mayores consecuencias? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus puntos de vista. Su participación activa es lo que hace que este canal sea tan especial y enriquecedor. Y si les gustó el vídeo y les pareció informativo y bien desarrollado, no olviden regalarnos un gran me gusta, que nos motiva enormemente a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos a quienes les interese el mundo del espectáculo turco, las noticias del corazón y los análisis detallados de los acontecimientos más sonados. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para unirse a nuestra comunidad y activen esa campanita para que no se pierdan absolutamente nada de lo que publicamos. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido exclusivo. Gracias por vernos y por formar parte de esta gran familia.